Listo, ya está lanzada la transmisión, cuando gusten. Bueno, pues vamos a empezar. Vamos a dar inicio a esta sesión del Foro Permanente sobre la Transición Energética que estamos lanzando como una iniciativa de mi colega, el doctor Rubén Oliver. Mi colega es investigador del Centro de Investigaciones Económicas, Administrativas y Sociales del Instituto Politécnico Nacional, el CIECAS, y un servidor, Jordi Micheli, soy investigador del Departamento de Economía de la UAM Azcapotzalco. Entre Rubén y yo hemos venido pensando desde hace un tiempo y decidimos concretarlo aventurándonos con mucha suerte, mucha fortuna y mucho agradecimiento por ello, aventurándonos a invitar al doctor Luca Ferrari. El doctor Luca Ferrari en realidad es nuestro padrino, está apadrinando este evento, es el primero de una serie que esperamos que sea larga, de lo que hemos llamado un foro permanente, por eso permanente, sobre la transición energética. Está por demás decir qué es lo que nos anima a ello, pero lo repetiré rápidamente. Es indudable que la transición energética es un proceso nodal de la transformación que esperamos sea civilizatoria, y aunque por el momento es solamente una iniciativa fuerte en el entorno de las fuerzas productivas, formas de organización y también discusiones políticas, pero esperamos que sea civilizatoria eh, para, utilizando palabras que le robo a Luca Ferrari de la lectura de su libro, para que no sea únicamente un cambio de barco, sino también un cambio de rumbo. En nuestras universidades, en nuestros centros de investigación, es importante apoyar con lo que esté a nuestra disposición, y lo que está a nuestra disposición en este momento, por la parte por lo menos del CIECAS y por la parte del Departamento de Economía, personificados en Rubén y en un servidor, lo que está a nuestra disposición es la capacidad, esperamos, de convocar a figuras relevantes, significativas en el campo de la ciencia, la tecnología, la innovación, la administración, la política, también la empresa, que tengan algo que decirnos y aportar y socializar alrededor del tema de la transición energética. Camino en el que ya está nuestro país con la velocidad y los avatares que nos comentará Luca, pero ya estamos en eso y es una aventura evidentemente también de la academia, de la ciencia, pero también de la política, y en lo cual estamos con mucho gusto embarcados. Dicho esto, les agradezco a todos ustedes que estén aquí con nosotros. Eh, Agradecemos que hayan acudido a nuestra invitación. Yo voy a la estructura de esta sesión va a ser la siguiente. Voy a, estoy, de hecho, haciendo la presentación. Voy a decir algunas palabras sobre el importante texto que coelaboró, que coeditó el colega Luca Ferrari. Le daremos después la palabra a él para que amplíe, para que nos ilustre, y finalizará con el comentario posterior mi colega Rubén Oliver. Posteriormente, si alguno o alguna de ustedes quisiera agregar, preguntar, estamos dispuestos. Espero que Luca también. Y eh, iríamos concluyendo y cerrando esta, este primer foro sobre la transición energética. ¿Estás de acuerdo, Luca? Ok, gracias. Bueno, yo hice una pequeña presentación sobre lo que considero es lo relevante, de lo muchísimo que se trabajó. Este libro que estamos comentando tiene nada más y nada menos que 22 artículos hechos por especialistas, y es un texto que le hacía falta a México
en el sentido de que es la visión más amplia posible a construir en un momento dado, en este inicio histórico, digamos, del proceso de transición, de una transición que desde mi punto de vista ya se ha dado, ya viene dándose. Las transiciones no las descubrimos, se vienen dando, son procesos, digamos, de las fuerzas productivas en torno a un bien de primera necesidad y en torno a algo que a la vez de bien de primera necesidad es una mercancía, que es la energía. Es un proceso que se viene dando, no lo tenemos que descubrir, pero lo que es nuevo y es en donde está anclado el gran mérito y la importancia de este trabajo que nos honramos en presentar, y ha sido presentado ya en otras ocasiones, afortunadamente. Aquí la fortuna es para nosotros ahora poderlo compartir en el ámbito del Politécnico y de la UAM. Es un texto que, digo yo, tiene la característica de ser de su amplitud de temas, pero al mismo tiempo que cada tema ha sido tratado con una cantidad de datos e interpretaciones fundamentales y actualizados. Entonces, eh, para cualquiera que esté cercano al tema de la transición energética, de la problemática energética, este libro es fundamental, y es por eso que no tengo ningún empacho en decir que es un texto que abre camino para los estudios en sus diversos campos, en sus diversas transversalidades y en sus diversas profundidades acerca de la transición energética. Y en ese sentido, entonces, voy a compartir la pantalla para hacer una pequeña, ayudarme rápidamente en la presentación que voy a hacer. Es como una presentación de los temas y de las cosas que a mí en lo personal, pues me han llamado la atención de lo que se ha escrito en este libro. Bien, espero que se vea. Se ve. ¿Se ve? ¿Se ve? Sí. Bueno, lo que están, a ver. Bueno, creo que no estoy haciéndolo bien. A ver, va de nuevo. Ok. Esto está bailando demasiado. Permítanme. Bueno, entonces, está fallándome algo acá. No voy a omitir entonces la. Sí se ve bien, ¿eh? ¿Se ve bien? Sí. ¿Lo ves bien? Es que yo no lo veo. Yo veo solo esto, güey. Creo que uno de los temas importantes y el eje del texto del cual es coordinador Luca, pero me atrevo a decir que son ideas de él, y en ese sentido voy a referirme a estas que son, desde mi juicio, ideas importantes de él. Es que se trata, el tema que nos interesa es básicamente, cuando hablamos de transición, es el tema de la desigualdad, ¿sí? El tema de la desigualdad es fundamental, y por los datos que estoy planteando ahí, que son datos que he tomado de este texto, prácticamente de la conclusión del libro de Luca. Eh, Seguramente Luca hablará de ello, pero los menciono rápidamente para fijar la atención de todos nosotros. Estamos hablando en la visión de Luca de que tenemos que plantearnos que estamos frente a dos posibles mundos, ¿sí? Un mundo, el mismo mundo con el mismo modelo económico, que cambiará los recursos primarios para la transición energética, pero será el mismo modelo económico. En cambio, por lo que pugnamos y lo que nos interesa es por un modelo justo, un modelo equitativo y lo que Luca llama una transición civilizatoria, ¿sí?
Es muy relevante el dato de que 40% de la población mundial vive en pobreza energética y por tanto los objetivos del desarrollo sustentable no se van a alcanzar en el 2030. Es un hecho. México, en palabras de Luca, ha anclado o ha estructurado su modelo energético en los hidrocarburos, básicamente petróleo y en segunda instancia gas. Efectivamente, carbón no, no tanto, digamos, carbón es minoritario. Pero, como nos lo señala él, el pico del petróleo fue en 2004 y el pico del gas en el 2009. Eh, y México depende en 85% de su consumo energético de los hidrocarburos. Sin embargo, México debe aumentar la oferta de electricidad, ¿sí? Debe aumentarla, por ejemplo, porque es fundamental en el transporte energético, es fundamental en la vida urbana, es fundamental en la vida industrial, etcétera. Ese es el tema o la contradicción en la cual va a ocurrir o tiene que plantearse la transición energética de México. Es decir, un agotamiento desde el punto de vista del concepto pico de, ¿no? Pico de petróleo y al mismo tiempo una necesidad de incrementar la oferta energética básicamente en la forma de electricidad. Y se plantea una serie de requisitos, una serie de condiciones para operar un nuevo modelo, ¿sí? No puede haber una transición de fuentes sin que se cambie el patrón de consumo. El patrón de consumo tiene que modificarse. No puede haber predominio de las empresas privadas en la transición energética. No. Participación sí, predominio no. Y hay que planear no desde la oferta, no desde las empresas privadas, sino desde las necesidades, manteniendo el principio de soberanía y de sustentabilidad ambiental. Se plantea una serie de medidas, muchísimas medidas. Es, recogí algunas. Por ejemplo, es fundamental el ahorro de energía en los distintos sectores, con distintas tecnologías, patrones, normas, tecnologías, diseños, etcétera. Pero el ahorro de energía. Hay que transformar, bloquear, parar el consumismo con, por ejemplo, alentando el reuso, alentando el reciclaje y cuestionando o deteniendo la obsolescencia programada, que nos hace que un determinado bien dure determinado tiempo y después nos veamos obligados a adquirir otro, ¿sí? Además, hay que diversificar las fuentes energéticas con tecnologías adecuadas, con una tecnología descentralizada en donde sea importante y empieza a ser importante la propiedad social de nuevas fuentes energéticas, que está asociado desde luego a tecnología adecuada, no tecnología estandarizada de consumo masivo, sino tecnología adecuada y descentralizada. Tiene algunas ideas que me llamaron la atención, varias de ellas, pero quiero mencionar unas cuantas que a mí en lo personal me llamaron la atención. Eh, me parece importante, como lo recuerda él, que sostengamos algo fundamental, que la movilidad sustentable así tal cual, sin mayor adjetivación, ni matización, ni especificación, la movilidad sustentable no es igual a la electromovilidad bajo la tendencia comercial actual, ¿sí? La movilidad sustentable con electromovilidad, sí, pero con electromovilidad en servicios públicos, por ejemplo, en transportación pública. No la electromovilidad que sustituye al producto de consumo de masas, que es el automóvil de combustión interna, por otro producto de consumo de masas, que serán electromóviles, ¿sí? Eso no conduce a la sustentabilidad porque además nos recuerda un hecho fundamental, la huella de carbono que se deriva de la electromovilidad no es inferior a la huella de carbono de la movilidad, ¿cómo se llama?
por combustión interna, ¿sí? Por la forma en que se genera esa movilidad, la forma en que se producen las baterías, lo que significa el consumo masificado de nuevos materiales, etc. También nos plantea la importancia de la cogeneración en energía verde para la industria. La energía verde plantea el concepto, plantea la idea de que la industria debe empezar a cogenerar y además también a utilizar energía verde. Es importante también la eficiencia en el sector residencial, comercial y público. Es, por ejemplo, los sectores comerciales o residencial comerciales que significan el turismo, el tema de la eficiencia tiene que ver. ¿Perdón? ¿Perdón? Bueno, no sé si me escuchan. Se escucha bien. Seguramente alguien abrió su micro y se Perdón, mutió el sonido. perdón. Un eco, pero se Ok, escucha bien. disculpen. Habla también de la importancia de los sistemas energéticos rurales sustentables. En un país como México, ese es un punto que debemos explorar. Ya nos lo dirá Luca, pero desde mi punto de vista, estos sistemas energéticos rurales sustentables es una beta muy poco explorada todavía, desde mi punto de vista. Si tenemos un gran discurso y preocupaciones, etcétera, bajo el tema de movilidad, de la electromovilidad, pero no en la vida rural, ¿sí? Y me llaman también la atención cómo ha mencionado diversos sistemas transversales, eh, ya no sectoriales, sino la transversalización de la visión de la, eh, de la transición energética, en donde es importante la equidad de género, nuevamente. Sin embargo, quizá deberíamos de explorar un poco más qué significa, desde luego, con un pensamiento positivo, haciéndolo, pero de qué manera la equidad de género es un factor a tomar en cuenta transversalmente en la sustentabilidad, en la transición energética. Desde luego, habla de la cadena que tenemos que tener muy en cuenta de energía, agua y alimentos, la cadena de energía, cambio climático y algo que nos interesa mucho desde la academia, la perspectiva de la innovación y el desarrollo tecnológico. Bueno, estas son una serie de gráficas que ya no voy a mencionar. Permítanme. Esto sería lo que, el prólogo, digamos, Luca, lo que a mí me llamó la atención, y que podría yo pensar en decir en 10, 15 minutos, espero no haberme pasado, de tu importante texto, del texto en el que tú eres co-coordinador. Espero haber recogido bien, algunas ideas son cosas que a mí me llamaron la atención y que las quería poner como de entrada para que nuestro público ubique, digamos, la amplitud de los conceptos, la profundidad de las transformaciones a lo que tú nos estás convocando en tu texto. Entonces, si te parece bien, ahora tú tienes la palabra. Muy bien, muchísimas gracias. La verdad, te felicito porque no sé cuántas personas han leído ese mamotreto de 800 páginas y debo decir la verdad que, digamos, evidenciaste muchos temas fundamentales para nosotros. He preparado una pequeña presentación, me dijeron media hora, voy a tratar de hacerlo en menos, si es posible. Y varias cosas ya la mencionaste tú, pero voy a seguir, a ver, sí la ven, ¿verdad? Sí. Ok. Bueno, ese es básicamente los temas que tratamos. Como justamente dice Jordi, es muy amplio, pero no es mi libro. Yo coordiné esto junto con el doctor Omar Macera, la doctora Alejandra Straffon. Soy coautor de 6 capítulos, pero realmente es un trabajo colectivo. Son alrededor de 40 autores, todos especialistas de alguno de estos temas.
Y sí, efectivamente tratamos de hacer un análisis lo más integral, profundo posible, porque realmente hay muchos libros, hay muchos reportes sobre transición energética, pero con todo respeto creo que ninguno abarca todos estos temas y además lo abarca de una manera distinta, ¿no? Bueno, el libro está organizado en estas tres secciones. Una primera sección donde tenemos el diagnóstico del sistema energético mexicano, hidrocarburos, este sistema eléctrico. Una segunda sección sobre el potencial, pero también los límites de las fuentes renovables. Y la tercera sobre los ejes de acción para una transición energética que no sea solamente un cambio tecnológico, porque como justamente decía Jordi, en general se piensa la transición energética como simplemente pasar de hidrocarburos a renovables, ¿no? Cambiando infraestructura. En la literatura y sobre todo en el discurso internacional oficial hay básicamente dos grandes escenarios energéticos y climáticos, ¿no? Eso que pongo aquí es la última versión del World Energy Outlook de la Agencia Internacional de Energía. Entonces ellos tienen el crecimiento inercial, digamos, un escenario de crecimiento inercial de políticas declaradas donde sigue aumentando ligeramente la producción de energía y va bajando ligeramente las emisiones. Debo decir que en muchos países, incluyendo México en el sexenio pasado, es un poco en ese sentido. Si uno ve el PRODECEN, por ejemplo, el Programa de Desarrollo del Sistema Eléctrico Nacional, o incluso el propio plan de negocio de Pemex, pues es un poco esto, ¿no? Del crecimiento inercial. Básicamente maximizar la producción de energía con cambios moderados en la matriz eléctrica. Y luego tenemos los escenarios, digamos, más de crecimiento verde, ¿no? Bueno, la Agencia Internacional de Energía tiene dos, ¿no? Uno un poco más extremo que el otro, que básicamente implican que la economía sigue creciendo, pero desacoplándose de las emisiones, cosa que debo decir a nivel empírico no funciona. Nunca ha ocurrido esto y ni siquiera en los últimos 10, 15 años. Pero bueno, básicamente lo que se plantea es una penetración más rápida de energía solar y eólica, una electrificación masiva, despliegue de tecnología de captura de carbono, de geoingeniería y también almacenamiento con batería y con el hidrógeno. Bueno, nosotros partimos de la idea que ambos escenarios no van a servir para lo que dicen, por un lado porque no hay suficiente recurso y por el otro porque no se va a alcanzar un menor impacto ambiental en los tiempos que se necesita. Entonces partimos realmente de un diagnóstico del sistema energético mexicano, pero tomando en cuenta tres grandes temas: el tema energético, la disponibilidad de energía, el tema del impacto ambiental, el tema del aspecto social de todo esto, ¿no? Entonces voy a dar muy rápidamente una visión, sobre todo de la primera parte que yo como geólogo conozco mejor y soy el que ha escrito más capítulos sobre esto, ¿no? Entonces, como bien se decía, los hidrocarburos representan el 85% de la oferta interna bruta de energía, pero están en declive geológico desde 20, 15 años respectivamente. Tenemos una alta demanda energética del sector transporte y la industria, que está asociada, sin embargo, a la peculiaridad que tenemos una economía muy enfocada a la exportación. Pero somos importadores netos de energía desde 9 años. Entonces, ese es un gran predicamento energético que tenemos en México. Y luego vienen los otros dos temas: el impacto socioambiental y la gran desigualdad en el consumo de energía y emisiones. Bueno, nomás para recordar algunos datos, hemos tratado de ser lo más actualizado posible en el libro. Sin embargo, el proceso de edición y de publicación se tardó casi 2 años. Entonces, todo está actualizado al año 2022, pero aquí le presento los últimos datos disponibles. A nivel de país, la energía que entra al sistema es 53% gas natural, 32% crudo, petróleo, y solo 10% renovable. Y si vamos a ver la generación eléctrica, tenemos que el gas llega al 63% y con los fósiles 75%. Las renovables son solamente el 21%, el nuclear 3,42%. O sea, la matriz energética es profundamente fosilizada,
Pero recordamos también que la electricidad es solamente el 23% de la energía final, porque muchas veces se habla alegremente que vamos a electrificar todo. En la realidad, la electricidad es poco más de la quinta parte en todo el mundo, ¿eh? Y subirla no es tan sencilla. Ahora, a nivel de declive petrolero, bueno, aquí están las gráficas, ¿no? Pasamos justamente el máximo de la producción de petróleo en 2004, del gas en el 2009. En la actualidad producimos alrededor de la mitad, aunque ahora se han agregado los condensados, que son las fracciones ligeras, pero desde mayo del año pasado va de nuevo a la baja la producción de crudo y condensado. México está en el lugar número 20 en reserva de petróleo a nivel mundial, y sobre todo si uno suma la producción acumulada desde el inicio de la historia petrolera de México con las reservas probadas, la que tenemos un 90% de seguridad de poder extraer, hemos consumido el 88% del petróleo, que además es el petróleo más fácil de extraer, de mejor calidad, el más barato. Por eso los costos van aumentando. Si uno va a ver los descubrimientos de petróleo, de campo de petróleo de la historia de México, vemos que la curva en rojo indica que el máximo volumen descubierto fue en la segunda mitad de los años 70, con los grandes campos de la sonda de Campeche, y de ahí en adelante descubrimos campos más pequeños, aunque son en número mayor. El azul es el número de campo. Pero entonces es así en todo el mundo, no es una excepción México. En el tiempo se descubren, se explotan campos más pequeños. Y también en México campo más profundo. Aquí la profundidad promedio de los campos petroleros. Bueno, como pueden ver, hace un siglo los campos estaban a 1 kilómetro de profundidad y ahora ya hemos llegado casi a 7, 8 kilómetros de profundidad, incluso en tierra, ¿no? Entonces, evidentemente eso aumenta los costos y hace que también se extraigan recursos que son más gaseosos. O sea, a mayor profundidad, mayor temperatura y presión, se entra en la ventana del gas o de los condensados. Lo que tenemos entonces es que los costos se incrementan. Esa es la productividad promedio por pozo. Desde el 2000 al 2022 podemos ver que la cantidad de petróleo que se extrae diariamente de los pozos ha disminuido a la tercera parte, y esto implica que el rendimiento de la inversión es inferior. No es un problema de Pemex, es un problema geológico. Es decir, al tener que hacer más pozos, campo más pequeño, más profundo, nosotros tenemos que invertir más dinero, y así en el 2000, por cada millones de pesos invertido en Pemex Exploración y Producción, se producían 66 barriles diarios y ahora solamente 4. Por eso que no sirve invertir más. En el sexenio anterior se duplicó el presupuesto de Pemex Exploración y Producción entre 2019 y 2023, luego fue bajando otra vez, pero esta duplicación sirvió justo a mantener, a estabilizar, digamos, la producción, no a subirla como se había prometido. Y repito, no es un problema de Pemex, es un problema geológico, así están las cosas. También tenemos esta gran dependencia de la importación de refinados. Estamos importando, bueno, por lo menos durante el periodo neoliberal se importó cada vez más gasolina. En los últimos años se está recuperando. Aquí podemos ver la importación, es esta línea en gris. Hemos bajado al 50%, pero todavía importamos casi la mitad de la gasolina porque todavía no entra en función la refinería de Dos Bocas, y la refinería de Deer Park en Texas solo saca hacia México un 10-15%, por lo que se sabe de los números oficiales. Entonces, el problema es que estamos corrigiendo esta dependencia de los refinados que vienen de Estados Unidos, pero ¿dónde no lo estamos corrigiendo? En el caso del gas. Desde 2015, México es importador neto de energía. ¿Qué significa? Significa que lo que importamos, que es esta línea azul, es mucho más de lo que exportamos, que es esta línea verde. Entonces estamos por debajo de la línea que indica el equilibrio en términos energéticos. Aquí esta gráfica implica transformar a unidad de energía el petróleo crudo que exportamos, y así de la misma forma transformar a unidad de energía la gasolina, el diésel y sobre todo el gas natural que importamos. Entonces, lo que nos está atendiendo es
la importación de gas natural. Aquí podemos ver de 2015 a 2022 la cantidad de importación y podemos ver que en azul es el gas. El gas actualmente importamos el 70% del gas que consumimos, pero además hay que considerar que Pemex usa gran parte del gas que extrae por su propio proceso, por la inyección en los pozos, por la petroquímica y por la refinería. En la refinería se usa gas. Entonces nos queda muy poco para producir electricidad. Producimos el 63% de electricidad nacional con gas que importamos en 90% de Estados Unidos. Ahora, viniendo ya un poco a la segunda parte, que tanto pueden contribuir las renovables. Hay mucho énfasis, sobre todo en el debate que ha habido en sexenio anterior entre el privado, Estado, etcétera, que las renovables son fundamentales no solo por la cuestión ambiental, sino también que es una energía limpia y barata. Y bueno, hasta cierto punto es así, pero el problema es que tienen varias limitantes. Yo siempre recuerdo, yo no soy para nada en contra de las renovables. Es necesario y es inevitable. Por el declive costo creciente del hidrocarburo, tarde o temprano, en unas décadas, el sistema tendrá que alimentarse casi exclusivamente por renovable. Pero tenemos varios problemas. El primero es que el uso final es principalmente electricidad, salvo la biomasa o el uso directo del calor geotérmico, concentración solar, todo produce electricidad. Electricidad es solamente la quinta parte de la energía. Hay límites materiales que han sido demostrados a nivel internacional por estudios muy sesudos. No hay suficientes elementos críticos para electrificar tan solo el transporte actual. Hay límite técnico, ¿por qué? Porque la infraestructura renovable no es renovable. La tenemos que reconstruir cada 10, 20, 25 años, dependiendo del tipo de cosa. Pero esa infraestructura, adivina un poco, se hace con combustibles fósiles. El acero, el concreto, la minería, que a la base de todo se hace con diésel. En fin, aquí puedo dar una conferencia entera sobre esto, pero ese es un problema mayúsculo que tenemos en el mundo porque no hay ningún panel solar o aerogenerador que se construye con energía renovable. Se usan combustibles fósiles en varias etapas de su ciclo de vida. Y hay límites económicos porque hay costos crecientes, porque hay un incremento del precio de estos elementos críticos, de los metales. ¿Por qué? Porque también como en el petróleo, ahí vamos encontrando cada vez menos concentraciones de metales, entonces necesitamos más energía y más agua para extraer estos metales. Y finalmente está todo el impacto socioambiental, o sea, la ocupación territorial de los parques eólicos y solar es 100 veces más que la ocupación territorial de una central termoeléctrica. Serán limpias, sí, pero a la hora digamos, de tratar de captar esos flujos diluidos de la naturaleza, tenemos un impacto territorial importante y también hay un impacto ambiental de la minería. La minería está a la base de Es una todas estas referencia, se energías. llama Transición Energética Justa y Sustentable. Bueno, sigo. Entonces, bueno, ese es un ejercicio que no está en el libro, pero yo hice a partir de algunas cosas que están ahí en el libro. Por ejemplo, si quisiéramos cubrir con renovable el consumo actual de electricidad, bueno, eso es alrededor de 350 terawatt-hora, o sea, el 20% del consumo total de energía. Aquí le puse más o menos cómo se tendría que hacer. Hay que decir que la hidroeléctrica y la geotermia no pueden crecer mucho. Son recursos ya maduros que se explotan de más de un siglo a nivel mundial. En México, la hidroeléctrica sí, un siglo y la geotermia al menos 50, 60 años. Entonces, ahí no puede venir un gran crecimiento. Lo que tendría que venir es de la energía eólica y solar. Y aquí hago algunos números y bueno, es bastante impresionante la cantidad, cómo tendría que crecer la energía eólica y solar, dejando a un lado los problemas de almacenamiento y interconexión. ¿Por qué? Porque al no ser fuentes despachables, controlables, necesitamos un respaldo que tendría que venir del almacenamiento. Actualmente viene de las centrales de ciclo combinado con gas o termoeléctrica, pero si no las queremos, pues necesitamos tener un almacenamiento bestial. Aquí solamente como comparación, para alcanzar una generación eléctrica de 220 terawatts al año, que es el 66% del consumo eléctrico de México, Alemania ha necesitado más de 20 años y 170 mil millones de euros. O sea,
En realidad eso es un número inferior. Acaba de salir un trabajo que con todo el subsidio dice que más de 500.000 millones. Pero bueno, la inversión que se tendría que hacer es brutal. Serían muchas, probablemente más de 10 veces, porque aquí le puse 7.5 veces considerando este número. Pero digo, acaba de salir un artículo donde calculan en más de 500.000 millones de euros lo que invirtió Alemania. Entonces sería de algunas decenas de veces el presupuesto de CFE para 2024. Con esto no es que quiera tirarle a las renovables, como digo al principio es inevitable, pero no hay pasto gratis. ¿Cómo se dice en inglés? There is no free lunch, ¿no? No hay comida gratis, ¿no? Entonces, todo tiene un costo y las renovables no son más caras a final de cuentas si uno considera todo lo que implica tener un sistema eléctrico confiable basado en renovables. Entonces, resumiendo, tenemos a nivel de estas primeras dos partes que el sector hidrocarburo mexicano está en un proceso irreversible de retorno decreciente. O sea, tenemos el agotamiento de los campos gigantes, un incremento de los costos en exploración y producción y refinación. Esto, como digo, pasa en todo el mundo y está pasando en México. Desde 2015 importamos más energía de la que producimos. O sea, realmente somos deficitarios. Y si bien se está atendiendo la dependencia refinado, tenemos esta grave dependencia de importación del gas natural de Estados Unidos, cuyo abasto y bajo precio no están garantizados a futuro, porque Estados Unidos está llegando al máximo de la producción de gas shale, del gas no convencional que se extrae con fracking, y así como subió muy rápidamente, podría bajar en los próximos años. Y nosotros dependemos de un excedente temporal que tiene Estados Unidos de su producción de gas. La fuente renovable puede sustituir los combustibles fósiles, pero a una escala menor que la actual. O sea, intentar desarrollarla para sostener o incluso crecer la cantidad de energía que producen los combustibles fósiles se va a enfrentar a estos límites energéticos, material, ambiental e incluso llevar a conflicto, como ya está sucediendo en algunos casos. Ahora, las otras dos partes, o sea, la parte del impacto socioambiental y el aspecto social. Bueno, si vemos solamente a nivel de emisiones, pues las emisiones van creciendo, al menos han crecido en el sexenio anterior hasta 2022. Hasta 2023. El último año están ligeramente disminuyendo las emisiones de Pemex, pero donde sí siguen creciendo son las emisiones de SO2, o sea, el dióxido de azufres o óxido de azufre. Estas están ligadas a la refinación y han aumentado. ¿Por qué? Porque estamos tratando de refinar más petróleo y con la refinería de Dos Bocas, pues ahí es inevitable que suban a menos que se hagan inversiones adicionales como para capturar más todas esas emisiones. Pero México, según estudios de Greenpeace, es el cuarto país con mayores emisiones de SO2 y esas son emisiones tóxicas a nivel local, a nivel de una refinería o de una termoeléctrica en la región circunstante. Entonces, es un tema que Pemex ahora tiene más conciencia de eso, pero antes de atenderlo se necesita tiempo y sobre todo muchos recursos que probablemente en este momento no tienen. Y también tenemos muchos sitios contaminados por actividad de exploración y explotación de producción de hidrocarburos, tanto de Pemex como de empresas privadas, que no han sido remediados. Entonces, el nuevo director de Pemex también dijo que ahora se le va a dar más atención a todo esto, pero por el momento tenemos este pasivo ambiental, digamos. Ahora, no es que los megaproyectos renovables estén limpios y puros y castos como a veces se piensa. O sea, el problema, como les decía, es que tiene un impacto areal, territorial muy grande. Entonces, tenemos conflictos crecientes por la expansión de estos proyectos. Hay conflictos ambientales en todo México, algunos de estos relacionados a los megaproyectos solares y eólicos. El caso del Istmo de Tehuantepec, particularmente obvio. Además, son todas empresas extranjeras, hay que decirlo, que llegaron ahí porque es uno de los lugares mejores del mundo para el viento y bueno, y atraídos por las licitaciones que se hicieron en el sexenio de Peña Nieto, ¿verdad? Pero esto tiene un impacto y las comunidades locales en muchos casos no quieren este tipo de proyecto.
En el caso del Istmo de Tehuantepec y la península de Yucatán es particularmente evidente toda esta fuerte presión para tener más energía. ¿Para qué? No para las comunidades locales necesariamente. Por ejemplo, el uso final de la electricidad que se produce en el Istmo, 74% va a las empresas cementeras, de minería, supermercado, y el otro 26% consumo público, pero es principalmente para las grandes ciudades, no es para la gente que vive en esta región o solo marginalmente esto, ¿no? Además, todos los nuevos grandes proyectos, el corredor transísmico, la refinería, el Tren Maya, gasoductos, terminales de gasificación, de licuefacción de gas que se están construyendo, todo implica mayor gasto energético. Y bueno, pues las comunidades se oponen, no tanto porque estén en contra de la energía eólica, la energía solar, etcétera, sino están en contra de la privatización de los bienes comunales, de la distribución desigual de los riesgos y beneficios y la afectación de los sustentos de vida agrarios. O sea, estamos transformando un modo de vida tradicional a otro que no necesariamente es lo que quiere la gente, habría que preguntarle. Y finalmente está la inequidad del consumo de energía y emisiones. En México, según los datos más actuales, el 10% más rico de la población emite 10 veces más que el decil más pobre. O sea, consume energía y tiene emisiones de gases de efecto invernadero 10 veces más. A nivel mundial es lo mismo. Sabemos por los datos de la Oxfam, el 10% más rico de la población es responsable del 50% de las emisiones y el 50% más pobre solo del 10%. Entonces, esta parte no es una cuestión ética, moral o política, es una cuestión muy práctica. Si queremos disminuir las emisiones, tenemos que ponerle un tope al consumo de la parte más rica de la población, donde, bueno, probablemente me encuentro yo también, pero digamos, es importante hacer conciencia de esto. Y por otro lado, tenemos varias regiones del país en pobreza energética o localidades con necesidad de electrificación, que de plano no llega todavía la electricidad o se llega, es insuficiente, no cubre todas las viviendas o no es lo suficiente para una vida digna. En realidad, lo que tenemos es un modelo de desarrollo económico que ha marginado las zonas rurales, cuando en realidad las poblaciones rurales son los defensores de la biodiversidad, incluso de la diversidad cultural, son los defensores de los recursos naturales, pero se le va quitando esta parte para usarlo como mano de obra barata para los sectores comerciales de México, del extranjero, o como foco de asistencialismo del Estado. Son zonas con alta pobreza, con producción de subsistencia y que a veces se transforman en zonas de sacrificio. Pero aquí no es la alternativa crear polos de desarrollo industrial donde la gente pasa de una economía agrícola a ser obreros mal pagados. Se trata más bien de darle la oportunidad de poder mejorar su nivel de vida manteniendo su entorno y su tipo de vida tradicional. Entonces, para concluir, denme solamente 5 minutos. Creemos nosotros, todo esto que le estoy poniendo es parte mía, pero también de mis colegas que han colaborado en el comité ejecutivo de la PRONACE de Energía y Cambio Climático. Entonces tuvimos por un buen tiempo, digamos, el modelo corporativo, ¿no?, de la energía, las reformas neoliberales. En el sexenio anterior pasamos a un modelo que podríamos definir soberano, donde se trata de recuperar el control del Estado, pero realmente debe haber una alternativa, una tercera vía, digamos, además de estas dos cosas. No podemos siempre ver las cosas en o privado o Estado y nada más. Necesitamos estrategias que se enfoquen al bien común de la población, utilizando también, haciendo como actor el sector social, o sea, donde el público estatal, digamos, apoya lo público comunitario. O sea, necesitamos crear una mayor democratización, una mayor descentralización. ¿Por qué? Porque si no, la mayoría de los proyectos se vuelven asistencialismo y la población local se vuelve pasiva, lo que hace que hay una baja adopción, por ejemplo, de ecotecnología, tecnología, digamos, de
limpias, digamos, para producción de energía. Entonces necesitamos proyectos que sean participativos, replicables, con tecnología nacional, donde las comunidades, las cooperativas locales se apropien y desarrollen ese tipo de iniciativa y los beneficios se queden en el lugar. Esa es una visión distinta de la que hemos visto hasta ahora, que es un poco lo que hemos tratado de hacer en el Programa de Energía y Cambio Climático, apoyando algunos proyectos pilotos en todo el país con estas cuatro grandes áreas, ¿no? La primera es la transición en el sector transporte. Le repito, en México el 48% del uso final de la energía es en el sector transporte y es casi completamente combustibles fósiles. Necesitamos en este caso no el coche eléctrico que no resuelve gran cosa y tiene un impacto ligeramente inferior, digamos, pero además recordamos siempre, las emisiones del sector transporte sobre carretera es alrededor del 12% y de esto solo el 8% del coche particular. Entonces, que lo presente como una medida para la descarbonización es ridículo. Es una medida para mantener la industria automovilística privada. Entonces, lo que necesitamos es un incremento masivo del transporte público electrificado, favorecer el uso de la bicicleta, la movilidad peatonal, pero para esto necesitamos rediseñar las ciudades, o sea, vivir cerca del lugar de trabajo y de los servicios. Eso lleva tiempo, pero hay que ir en esta dirección. Y necesitamos disminuir también los traslados, o sea, el teletrabajo hemos visto que se puede hacer en pandemia. No estamos diciendo que regresemos a la pandemia, pero sí se puede hacer algo híbrido. Ahorita lo estamos haciendo. Yo me evité un viaje a la Ciudad de México y varias personas que están escuchando probablemente se evitaron moverse y contaminar, ¿verdad? Pero podemos crear, por ejemplo, centro de trabajos virtual a una distancia moderada del domicilio, si no podemos quedar en casa. También podemos tomar medidas que tienen ningún costo económico, aunque sí lo tienen desde el punto de vista político, reducir la velocidad máxima de los coches, impuesto para vehículos que tengan un rendimiento bajo, que me faltó el bajo, y en general desincentivar el uso del coche para una sola persona. Recordamos esto, la menor huella la tienen el transporte público, la bicicleta y caminar. Nel caso del sector industrial, que es el 30% del uso final de la energía, aumentar la eficiencia en industria intensiva en energía, refinería, cementera, acero, la química, impulsar una cogeneración eficiente, sustituir combustibles fósiles para uso térmico con bioenergía y solar de concentración. Esto se puede solo hasta, digamos, 500 grados, pero al menos en esta parte del calor industrial, digamos, no tan alto, sí se puede hacer una sustitución. Y de un punto de vista más estratégico, deberíamos dejar de invertir en industria intensiva en energía, como la de exportación, la automovilística, la aviación, el turismo internacional, y reorientar la economía hacia las necesidades prioritarias. No somos autosuficientes desde el punto de vista alimentario, tendríamos que tener mucho más transporte público, la salud, la educación, incluso yo le pondría la cultura, el arte, lo que sea. No necesitamos muchos productos que producimos, son solo para el consumismo, pero necesitamos mayor calidad en todo lo que es prioritario. Ahora, a nivel residencial y público, digamos, se puede hacer muchas acciones para reducir el consumo de energía, diseño bioclimático, norma de construcción de consumo máximo, generación de electricidad distribuida, gestionada por cooperativas, por comunidades. Esto ahorra incluso mucho en transmisión de energía. Podemos tener calentadores solares, programas de basura cero, reciclo, reuso de envase, y aquí viene justamente la prohibición de la obsolescencia programada, que es cada vez más obvia en todos los productos porque nos impulsan a usar en un tiempo breve y luego tirar porque no se puede reciclar, no se puede reutilizar. Y aquí viene también el nexo con la parte alimentaria. Producir alimento con baja huella de carbono significa agroecología, huertos urbanos o redes de consumo local donde no tengamos que importar de miles de kilómetros de distancia lo que comemos. Y finalmente la parte del sistema sistema renovable rurales sustentables. ¿Por qué? Porque justamente si queremos combatir la pobreza energética, evitar el empobrecimiento de estas comunidades, podemos utilizar las energías renovables
que se prestan realmente a una escala pequeña, a una escala local, evitando todos los impactos de los megaproyectos, ¿verdad? Entonces son muy importantes estas fuentes para reactivar y dignificar las comunidades rurales, crear fuentes de empleo, crear incluso sistema comunitario, gestido comunitariamente de energía, toda la cuestión de la cocción de alimento, calentamiento de agua, iluminación, electrodoméstico básico en vivienda y pueden también servir para pequeña industria local. Entonces, toda una parte de los proyectos que perdón, que hemos impulsado tienen que ver con ese tipo de cosas, de a nivel rural, de comunidades rurales, cómo impulsar sistemas híbridos de energía renovable para aumentar el nivel de vida y evitar justamente esta pobreza, empobrecimiento de las comunidades que ahí viven. Bueno, termino aquí. Le quería comentar también que ese es el libro que tienen ahí la posibilidad de descargar incluso en PDF en esta liga. Pero como PRONACE de Energía y Cambio Climático tenemos muchos otros productos. Aquí van algunos cuadernos que son reportes, algunos de 50, 80, 100 páginas sobre diferentes temas. El último que sacamos, penúltimo, muy interesante es esto, donde modelamos futuro energético para México 2050. Lo pueden descargar todo de este sitio. Tenemos un sitio del proyecto Planeas, que es un proyecto transversal al PRONACE. Planea significa Plataforma Nacional de Energía, Ambiente y Sociedad. Está en el sitio del Ecosistema Nacional Informático de CONACYT. Ahí hay 90 gráficas sobre todo el sistema energético mexicano, gráfica interactiva actualizada, donde pueden ver todos los aspectos de la energía en México. Y bueno, ese es un artículo que publiqué recientemente, siendo un poco el balance de 20 años de historia, digamos, evolución del sistema de los hidrocarburos en México. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, Luca. Rubén, te toca. Bueno, sí, gracias. Muy buenas tardes. Luca, gracias por tu presentación. Pues nos has presentado un panorama un poco para llorar y otro para guardar un poco de esperanza, me parece. Eh, me- y lo planteo en estos términos porque uno de los aspectos muy interesantes que planteas desde el inicio del libro radica en identificar que este es un tema del que se viene hablando cuando menos desde los años 70. Y desde entonces hay, digamos, algunas soluciones planteadas, viables, pero que no se aplicaron a final de cuentas o no se han llevado a buen puerto a final de cuentas porque hay un tema ahí de economía, de política, que se imponen, que se han impuesto por una parte porque, bueno, se descubrieron nuevos yacimientos petroleros y luego porque se encontró un momento en el que volver a utilizar petróleo resultaba barato y por lo tanto, bueno, pues, ¿para qué pensar en modificar la matriz de producción y consumo energética, ¿no? Eso por una parte. Y por otra parte, porque hemos asumido que el petróleo o la forma de conseguir, de favorecer crecimiento económico, ser más competitivos, radica en producir indiscriminadamente cuantos hidrocarburos sean necesarios para mantener precisamente la dinámica de la competencia internacional. Al día de hoy el problema es bueno, este, tenemos un problema de crisis climática muy importante y volvemos a plantear el tema de la necesidad de modificar
de plantear lo que tú señalas, una transición energética justa y sustentable. Y cuando incorporamos la idea de una transición energética justa y sustentable, precisamente es porque, como señalan ustedes, debemos modificar la forma en que se produce y se consume la energía, pero también, por supuesto, de democratizar la producción y el consumo de energía, entendido como una forma del buen vivir. Y eso nos modifica completamente la ecuación. Si pensamos en términos del buen vivir, de justicia social, de justicia sustentable, orientada a la sustentabilidad, pues evidentemente que para principio de cuentas estás planteando un tema en una perspectiva eh, filosófica, ética, pero también de economía política y por lo tanto que tiene que ver con trastocar intereses y con imponer una agenda de política pública a nivel no solo nacional, sino internacional. Y en ese sentido, bueno, estamos atados también a intereses del juego de la economía global. Eh, en ese sentido, reitero, bueno, pues nos estás ofreciendo un panorama medio oscuro, pero también interesante, de esperanza. Y básicamente porque, bueno, en una parte de la obra tú señalas específicamente propuestas concretas que podrían llevarse a cabo, las mencionaste al final de tu presentación, quisiera retomarlas. Pensar en transporte público eléctrico masivo, sustituir en el ámbito industrial combustibles fósiles por calor verde, haces énfasis en la biomasa y la energía termosolar. Usar, por supuesto, fuentes renovables, nuevamente como las previamente señaladas, más la fotovoltaica. Desarrollar sistemas energéticos comunitarios. Desarrollar prosumidores a manera de cooperativas urbanas y rurales de producción y consumo de energías renovables, que es un cambio muy significativo, muy importante, que no habíamos escuchado, cuando menos hasta el sexenio pasado. Promover modelos de autonomía territorial, economía solidaria y soberanía alimentaria. Y favorecer una transición a la producción agroecológica. Yo creo que lo que planteas en términos generales nos deja un montón de reflexiones de qué hacer, cómo pensar el tema, por dónde entrarle. Eh, Somos investigadores, pues en muchos sentidos la verdad es que orientar la investigación de nuestros estudiantes, las propias, hacia temas que tengan que ver precisamente con investigar, ¿no? ¿Cómo se puede llevar a cabo un proceso de transición energética que cumpla esos criterios de ser justa y sustentable y que, por supuesto, nos lleven a pensar en el tema del buen vivir? Yo creo, Jordi, si lo consideras pertinente y si el tiempo es pertinente, que pudiéramos abrir la posibilidad de algunos comentarios o preguntas de parte de nuestros colegas acá presentes. Sí, por supuesto. Gracias, Rubén. Gracias, Luca. No sé si tengamos preguntas también, aparte de estas, vía Facebook. En este caso, le pediríamos a Jaime Prudencio que nos hiciera favor de decirnos si hay preguntas por ahí. Pero si no, por lo pronto nos vamos aquí por los aquí presentes. Y yo plantearía que una pregunta y directamente comentario o respuesta, como guste,
Luca. Aquí tenemos ya la colega Maribel este, levantando la mano. Quiero, Maribel, permitirme decir un poquito algo de ti para ubicar a la concurrencia. Pues Maribel es una de nuestras expertas en la UAM y nacionales en el tema de los desechos, el reuso, etcétera. Adelante, Maribel, muchas gracias. Buenas tardes, Jordi. Pues muchas gracias por la presentación y también por la invitación a este seminario. Quiero felicitarlos a ti, a los autores, a los coordinadores y a los que organizaron también este seminario, porque de verdad me parece además de que es una labor titánica y que requiere mucho esfuerzo, pues reunir el material y hacerlo público para que lo podamos disfrutar me parece algo excelente. Y como dices, escuchaba la ponencia, ¿no? Y hay muchas cosas que hicieron eco con el trabajo que yo hago, ¿no? Si bien pues podría pensarse que son dos esferas alejadas, porque inclusive pertenecemos a divisiones diferentes, pues no es así, porque vivimos en un planeta que efectivamente está interconectado, ¿no? Entonces simplemente quería externarles una felicitación y pues decir que encontré muchos temas de coincidencia con ustedes y ojalá podamos seguir participando en este seminario. Muchas gracias. Gracias, Maribel. ¿No quieres comentar o decirle algo o ampliar un poquito de lo que algunos de aquí, entre ellos yo, sabemos que haces y que es importante en iniciativas de políticas públicas, hay que Sí, decir? así es. Bueno, yo estoy en el área de tecnologías sustentables del Departamento de Energía y mi tema de investigación principal pues son los residuos sólidos urbanos, ¿no? Entonces, entre las cosas que estudiamos pues es la presencia y caracterización de plásticos y microplásticos y no nos dedicamos directamente a las tecnologías de aprovechamiento como podría ser la digestión anaerobia o el coprocesamiento, pero las conocemos muy bien y mucha de la información que producimos pues tiene que ver, ¿no? Con generar esta información base que ayuda a generar políticas públicas o sistemas de tratamiento, ¿no? Entonces, de verdad, pues muchas felicidades, me da mucho gusto poder estar con ustedes y espero poder leer algunos de los capítulos del libro. Muchas gracias. Por eso que lo puedes descargar. Sí, ya en Gracias. varias librerías no está, pero alguna, en Amazon obviamente siempre está. Pero si no, ahí está el PDF. O sea, entran a esta liga y dice consultar, pero en la práctica uno tiene el PDF y lo puede Muchas descargar. gracias. No sé, colegas, aprovechemos que está aquí. Rafael tiene la mano arriba. Ok, adelante, Rafael. Gracias. No soy especialista, soy un ciudadano medianamente informado. Felicidades a Luca, su exposición es sumamente interesante. Creo que lo que nos está planteando realmente es un cambio civilizatorio con todo lo que está exponiendo, pero desde mi muy personal punto de vista, tendríamos que poner en la mesa la discusión sobre la alternativa socialista. O sea, si no discutimos el modo producción capitalista y le vamos buscando al socialismo, creo que no vamos a resolver estos problemas tan graves como el cambio climático y todo lo que Luca mencionó de distribución de riqueza, de acceso a materias primas, etcétera. Yo lo dejaría ahí como una inquietud, porque me parece que a veces se le tiene reserva o miedo a entrarle a la discusión de un cambio de ese tipo hacia un tipo en el caso nuestro, un socialismo con características nacionales, porque, bueno, la correlación a nivel mundial es muy desfavorable,
sobre todo por el surgimiento de las derechas a nivel mundial. Lo dejaría yo ahí y disculpen si soy demasiado elemental. Gracias, Rafael. ¿Puedo No sé comentar? si aprovechamos también la pregunta o el comentario de Jaime para juntar y que Luca pueda tomar más de una pregunta y darle respuesta. ¿Estarías de acuerdo, Luca? Sí, Jaime tiene su mano arriba desde hace rato. sí. Gracias. Muy rápidamente, le saluda Jaime Prudencio del Departamento de Economía y además de extender una felicitación a Luca y a los organizadores de este evento, de este primer foro, que me parece plenamente pertinente y además pone en evidencia pues, los diálogos que se tienen que establecer entre las múltiples disciplinas, los grandes problemas que se plantean para la humanidad, pues requieren que las mentes de las diversas espacios de pensamiento científico pues busquen los elementos y los vínculos para la colaboración y a mí me parece que este foro apunta en ese sentido, ¿no? Entonces celebro esta iniciativa y en términos de las preguntas, a mí me gustaría, si es posible, que el profesor Luca profundizara un poquito en algún elemento que comentó Jordi, en el sentido de que la electromovilidad concebida bajo el modelo de consumo en masa de automóviles, pues no necesariamente se plantea como una solución medioambiental. Es una solución a la industria automotriz, pero no necesariamente una solución de cara a contender con los problemas medioambientales. Entonces, si pudiera Luca profundizar con esta idea que me pareció tremendamente interesante del planteamiento y además pedirles a los organizadores que, si es posible, nos compartan el vínculo electrónico a partir del cual se puede descargar el ejemplar que estamos aquí presentando para también compartirlo a través de las redes sociales del Departamento de Economía y poner a disposición de las personas que siguen esta transmisión el material que aquí estamos presentando. Muchas gracias y enhorabuena a los organizadores y al propio coordinador de la obra. Sí, si quieres lo pongo en el chat aquí, la liga. A ver. Ah, se pegó también como imagen, pero bueno, ahí está. Entran a esta página, viene una pequeña presentación y está un botón que dice consultar y ahí lo pueden descargar. Gracias. Em, Adelante, Luca. sí, gracias. Perdón, ya pegué ahí la dirección electrónica del libro. En el chat está para Ok. que lo descarguen Sí, todos. gracias. Gracias, Perdón, Ronald. gracias. Con respecto a lo que dice Rafael de una transición al socialismo, bueno, es un tema muy amplio. Eh, Vamos a ver, los escenarios que nosotros planteamos, incluso hemos modelado a futuro, no hay posibilidad de que sea sustentable el futuro si no tenemos una mucho mayor equidad en el acceso a la energía, en los consumos. Entonces, si uno lo va a ver de un punto de vista de los escenarios, es casi comunismo, ¿no? Porque tú tienes que consumir una cierta cantidad y más que tanto no puedes. En promedio, claro. Lo que pasa es que los promedios actualmente no sirven de nada porque tenemos desigualdad de un orden de magnitud, ¿no? Sin embargo, va más allá de esto. El problema es que eh, yo vengo del lado de los recursos. O sea, digamos, el problema tiene tres vertientes. Una vertiente de los recursos energéticos y material, una vertiente que es socioambiental, sobre todo los impactos ambientales ecológicos, que no es solo el cambio climático, son los demás, lo que llaman los límites planetarios, ¿no? La contaminación, la destrucción de la biodiversidad, etcétera. Y la tercera vertiente, el aspecto social de la desigualdad, ¿no? Entonces, si uno va a ver primero la parte de los recursos, estamos en una situación que ya no tenemos suficientes recursos, ni energéticos ni materiales. Y por otro lado, también no podemos, ya hemos rebasado varios de los límites planetarios del lado ecológico. Es decir,
no podemos crecer al infinito en un planeta finito, como siempre te dice. Yo sé que se dice, pero es una realidad. Y eso implica que el crecimiento económico no puede continuar al infinito, aunque a los economistas neoclásicos le cueste eso, pero digamos, tenemos que hacernos más bien a las teorías tipo George Scurrogan, la bioeconomía, la economía ecológica, que ven o sea, el sistema económico está sujeto a los límites de físico, digamos, y los recursos que hay en este planeta y también la capacidad del planeta de poder absorber todos los desechos de nuestra actividad. Entonces, esa idea es difícil de aceptar también por la izquierda. ¿Por qué? Porque la izquierda tradicional piensa también en el crecimiento económico. Cuando existía la Unión Soviética era igual de crecentista que el capitalismo, con una mejor distribución, pero pues tiene también este problema. Actualmente es así. Por ejemplo, tenemos China que ha logrado sacar de la pobreza a cientos de millones de personas, pero para hacerlo ahora necesita drenar recursos de toda Eurasia, África y parte de América Latina. Lo hace de una manera mucho más amigable que Estados Unidos y el Occidente, que van a invadir, destruir países bombardeando. Pero finalmente también ellos están tocando los límites de este sistema. Entonces, este tema digamos, de los límites del crecimiento, como decía Rubén, desde los años 70 lo sabemos, pero pensamos que siempre se puede conseguir algo más, la tecnología nos va a ayudar, etcétera. Y la tecnología ayuda, pero la tecnología no es energía. La tecnología nos ayuda a mejorar un poco la eficiencia de las transformaciones, pero finalmente hay límites. Entonces tenemos que hacernos a la idea que, no, que tenemos que vivir dentro de este planeta finito, por debajo de un techo por encima del cual ya se vuelve inhabitable el planeta y por encima de un piso mínimo para todo, para una vida digna. A eso se refiere también el buen vivir. Es un poco la tradición es milenaria de las comunidades originarias, ¿no? De los bienes comunes, de logros colectivos, de hacer paz, digo, vivir en paz con la naturaleza. Y la naturaleza no es algo distinto de nosotros. El pensamiento occidental es lo que lo ve como una cosa que hay que extraerle lo más que podemos, pero a esta altura lo que estamos viendo con el cambio climático, pero también con la destrucción de los ecosistemas, etcétera, es que no vamos a poder sobrevivir como especie si continuamos en este patrón, digamos, ¿no? Entonces, es todo un tema. Ahí entra toda la escuela del decrecimiento, que es más, digamos, de Europa Occidental. En América Latina se habla más del buen vivir, pero finalmente es vivir dentro de los límites, y todos sin tanta diferencia. El otro tema es más lo que puso en la mesa Jaime del coche eléctrico, es más así de tipo técnico. Si me permite, le puedo enseñar una diapositiva porque tengo muchas, pero sobre el coche eléctrico en particular, siempre aquí está. O sea, ¿el problema cuál es? No, esto es sobre la economía circular, coche eléctrico. Hay un problema de falta de asequibilidad. El coche eléctrico siempre será más caro del coche de gasolina porque requiere muchas materias primas que se extraen con minería. La batería, el motor eléctrico es más eficiente del motor de gasolina, pero la batería es muchísimo menos densa del punto de vista energético. O sea, con 1 litro de gasolina, o nosotros podemos hacer 20 kilómetros, con el mismo volumen de batería hacemos menos de 1. Es decir, la densidad energética de la batería es 50 veces menos que la del diésel y la gasolina. Entonces los coches son más pesados, necesitan materiales especiales, la batería sí misma necesita 5 o 6 elementos que se hacen con minería, que se refinan en diversas partes del mundo. O sea, realmente es un producto que siempre será más caro. Ahora hay coches chinos que son baratos pero están subsidiados, digamos, y de un punto de vista ambiental requieren mucho más
en términos de huella ecológica, en términos de emisiones, que la fabricación de un coche por gasolina. Ahora, si no hay básicamente en el mundo suficientes elementos para construir batería para que todo el mundo tenga coche eléctrico, no las hay. Entonces, va a quedar como un producto de nicho. De hecho, muchos ricos que lo tienen lo usan como segundo coche porque además está subsidiado, cuesta, no pagas impuestos, tienes estacionamientos gratis en algunos lados y cosas por el estilo. Si todo quisiéramos tenerlo, necesitaríamos subir de un orden de magnitud las estaciones de recarga, porque poca gente en México, por ejemplo, tiene su cochera donde podría cargarlo. Y los que lo dejan en la calle tendrían que cargarlo en algún punto. Y actualmente para hacer un lleno tú te tardas 5 minutos, cuando mucho. Para cargar un coche eléctrico mínimo son 30 minutos para llegar al 80%, si es que hay si no son muchas horas. Entonces es un problema también de electrificar y poner estación de recarga por todo lado. La cuestión de lo limpio realmente es relativo, ya se decía, solo después de muchas decenas de miles de kilómetros de uso puede empezar a verse una cierta ganancia ecológica, pero las baterías tienen que cambiarse cada 7, 8 años. Entonces, hay muchos estudios, sí, efectivamente, en términos de emisiones es un 20-30% menos, depende también, pero de cómo hacemos la electricidad. Le decía yo al principio que en México la electricidad solo el 21% se hace con fuente renovable. El resto, el 80%, 78% no, con fósiles. Entonces, el combustible que le metemos, la electricidad que le metemos, 80% sigue siendo fósil. Finalmente, ahí está el problema que le decía. Las emisiones de los coches de gasolina representan solo el 7% de las emisiones globales. Con esto y con el hecho que solamente hay una pequeña fracción de coches eléctricos, por todas las razones le digo, no es una solución para descarbonizar. Y bueno, y por último también, o sea, se hace con combustibles fósiles, hay muchos materiales que se hacen con combustibles fósiles en un coche eléctrico y definitivamente no resuelve la congestión en las ciudades. Con auto a gasolina o con auto eléctrico estaríamos de igual forma congestionado en megalópoli como la Ciudad de México. Entonces, bueno, esa es un poco la idea. La verdadera solución está en dos cosas que yo le decía. Transporte público, que es mucho más eficiente y si es con cadenaria, tipo trolley, mucho mejor, porque te evita el problema de las baterías. Y la otra es reducir los traslados, o sea, hacer que tanto los bienes, la comida y todo, como la persona viaje menos. Economías regionales, economías locales, consumir lo que se produce en un entorno de unos cientos de kilómetros, no que venga de 5 continentes, y en las ciudades minimizar los traslados. Gracias, Luca. Aprovechando que estamos en la sesión de preguntas, ¿me permite, Rubén, una pequeña pregunta a Luca? Sí, claro. Sí, Luca, sí, no sé si hay cálculos o tendrás alguna idea de qué, no sé cuál sea la manera correcta de plantearlo, pero ¿qué causará menos, qué será menos dañino al medio ambiente desde el punto de vista de emisión de gases de efecto invernadero o huella ambiental, como se quiera medir? El traslado de una persona a lo largo de su vida, un ciudadano metropolitano X, que somos los más contaminantes, el traslado de una persona o los traslados de toda la comida de esa persona. Sí, bueno, todo cuenta. Mira, incluso hay un calculador de la huella ecológica. Si lo buscan, está en Sí, inglés. No me acuerdo sí, después he de visto, hemos si lo has visto. visto. Ahí te preguntan muchas cosas, porque son muchas. O sea, primero tus traslados, cómo los haces, ¿no? ¿Cuántos kilómetros y con qué medio? Pero luego te dice también la comida. Y la comida, cuidado, porque la comida de carne, si uno come carne,
es mucho más el impacto que si se es vegetariano o por lo menos si consume muy poca carne, porque la carne son 10 veces más las emisiones por unidad, digamos, de calórica que la comida vegetal. Entonces ahí, bueno, viene el tema, ¿no? Porque es un tema delicado, porque la gente sí le gusta. Yo no como carne, sí como pescado, pero no como carne, entonces, pero nunca me ha gustado mucho, entonces no, es fácil ser virtuoso, ¿verdad? Y ¿Estás de luego, acuerdo que el pescado también en su recorrido, pues es, sobre todo venir a la Ciudad de México? sí, claro, por supuesto, todo cuenta. Pero luego viene, por ejemplo, el campo del transporte, es muy importante los viajes en avión. Y si uno hace un viaje intercontinental, te sube muchísimo, ¿verdad? Sí, de acuerdo, Eh, perdón. Perdón y, por poner tan banales las no, preguntas. no, no, pero es así, es así. Yo creo que es importante ser consciente. Ahora, como todo podemos hacer nuestra parte, pero también muchas cosas dependen del sistema. O sea, yo estoy porque algunos dicen, no, 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 hay que cambiar el sistema, pero yo creo que también hemos que ser conscientes y cambiar parte de nuestro estilo de vida. Eh, Tiene que hacer a los dos niveles, a nivel individual y a nivel político general. Entonces, pero sí, hay muchas cosas que influyen. Incluso en algunos de estos sitios ponen si tienes hijos y cuántos tienes, porque cada persona obviamente multiplica, ¿verdad? Pero, pero sí, esos son, no sé el porcentaje respecto a la pregunta que tú me decías, pero los viajes, por ejemplo, en avión cuentan mucho más que los viajes terrestres. El consumo de productos cuenta también bastante, pero ahí a veces uno no tiene alternativa. Entonces, por eso digo, ahí es una cuestión, si uno vive en una ciudad, difícilmente puede conseguir productos locales. Hay estos mercaditos, incluso en Conacit hacen estos mercaditos un día a la semana donde hay productores locales, etcétera. Es una cosa marginal, pero deberíamos ir hacia cosas así, o sea, a Ah, consumir realmente. En Europa lo llaman kilómetro cero, ¿no? O sea, que no haya tantos movimientos. muchas gracias, Luca. Bueno, pues no sé si algún colega quiera preguntar o añadir algo. Bueno, entonces, Rápido, rápido. dime, Rubén. Sí. Aquí en el chat, perdón, pegué también el vínculo Ah, para quien sí. quiera calcular su huella ecológica. Bueno, pues ha sido estamos aprendiendo y haciendo conciencia. Bueno, Luca, pues ha sido un honor realmente, un placer escucharte, aprender de todo lo que nos has dicho. Ha sido también un gusto, como íbamos a presentar tu libro, leer tu libro y un honor tenerte. Esperemos que no sea la última vez. Agradecerte muchísimo el padrinazgo que estás haciendo, no te lo dijimos, pero contigo empezamos este foro. Vamos a continuar la siguiente, a anunciarle a las personas que están aquí que la siguiente persona que estará acá es el maestro Héctor Alonso Romero, que es funcionario de la Comisión Federal de Electricidad, pero además mediáticamente tiene mucha actividad. El maestro Alonso Romero, él nos va a hacer favor de hablar de las empresas estatales en la descarbonización de la transición energética el próximo 5 de diciembre, pero avisaremos con tiempo. A todos ustedes los tenemos en una lista, avisaremos y daremos publicidad. Pues es todo. Luca, de nuevo, muchas gracias. No, Este, ha gracias a sido ustedes. El placer ha sido mío. Muchas gracias por dar la posibilidad de difundir esto, que repito, es una obra colectiva. Realmente yo me enfoqué más a los temas que conozco, pero hay toda una parte sobre todo la sí, parte social, etcétera, que si quieren en algún momento invitar a seguramente, al doctor seguramente. Barnacera, por ejemplo, o el doctor Rigoberto Ochoa, él es experto de pobreza energética, y yo creo que con Serán gusto. invitados, desde luego que sí, desde luego que sí, desde luego que sí, como lo comentamos en chat, nosotros y tú, tú y nosotros,
Queríamos empezar contigo, pero desde luego que vamos a invitar en su especialidad a tus co-coordinadores y a muchos de los autores de tan importante libro. Muchas Muchas gracias. gracias. Pues nos Muchas despedimos. gracias. Hasta luego. Gracias, Luca. Buenas noches a todos. Gracias a todos. Buenas noches. Hasta luego. Hasta luego.